Bienvenidos a la sesión 3 del estudio sobre el proemio de la doctrina secreta, publicada en 1888, escrita por la señora Blavatsky. Estamos estudiando la página primera del proemio. Recuerden que la página primera del proemio, la primera página del proemio, es la que trata de la cosmogénesis. Es el fundamento de comprender teosóficamente lo que significa la formación del universo. Y de ahí que le estoy dedicando bastante tiempo para que lo comprendan, que sean como una esponja, que todo esto se quede, ¿verdad? Y aprendan a estudiar este libro tan difícil que es la doctrina secreta. Para repasar, saben que ella nos describe lo que lo que aparece en su manuscrito, un manuscrito arcaico, y dice que en la primera página aparece un disco blanco inmaculado dentro de un fondo negro, opaco. Recuerden, el primer trabajo es imaginárselo. Hay que prender el switch de la imaginación, verlo. Ese es el primer proceso del estudio, verlo, ver los elementos que está hablando, disco, disco blanco, fondo oscuro, verlo, imaginárselo. En la siguiente página aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. Y ahora tenemos el punto en el centro, el disco ya es una circunferencia y cada elemento va a describir el misterio del universo. Si lo dibujan es mucho mejor, en un papel y lápiz. El primero, como sabe, el que se dedica a estos estudios de teosofía, de cosmogénesis, representa al cosmos en la eternidad antes de volver a despertar la energía, aún en reposo. Estamos en el aspecto de reposo, pralaya en sánscrito del universo, que es cíclico. O sea, la emanación del logos, de la palabra, en sistemas posteriores. En religiones y filosofías posteriores se habla de logos y de la palabra, la emanación de la palabra. Más de esto en futuras charlas, ¿verdad? El punto en el disco ahora describe lo que significa el punto en el disco. Hasta entonces inmaculado, significa que está en reposo. Espacio y eternidad en pralaya. Ese punto es el espacio y la eternidad en reposo. El universo está en reposo. Indica la aurora de la diferenciación. Diferenciación significa que va a comenzar el aspecto cíclico de la formación del universo. Es el punto en el huevo del mundo. Fíjense que cambió la simbología de disco y de círculo, que tiene circunferencia y su punto, como el huevo del mundo. Y ella tiene una sección en este libro 1, en la parte 2, que es titulada El huevo del mundo. Fíjense bien, busquen en otras culturas, mitologías antiguas, religiones antiguas, la idea del huevo del mundo. Busquen ilustraciones, estudienla, compárenla, contrástenla con lo que dice la doctrina secreta. Y dice, es el punto en el huevo del mundo. Es el germen dentro de este huevo del mundo que desarrollará el universo. Y fíjense la nueva calificación del universo, el todo, el cosmos infinito, eterno y periódico. ¿Ven las palabras? Cosmo aquí significa el aspecto periódico, eterno del universo, infinito y periódico del universo, o sea, la eternidad del universo. Es una palabra que describe el universo en su estado eterno. Pero también le da otra palabra, da otra imagen a este punto en el círculo. Germen, que es latente o activo. ¿Se lo están imaginando?
el germen, el punto en el círculo, que después lo va a llamar la raíz de todo, es latente o activo. ¿Ven la periodicidad, la ciclicidad? Periódicamente y por turnos. ¿Por qué dice turnos? Porque hay periodos de reposo y periodos de manifestación o formación del universo. Hay un ciclo donde está formado, formándose y va a entrar en un estado de disolución y después va a caer en un estado latente, inactivo, de reposo, en sánscrito pralaya. Y aquí tenemos algunas ideas que les puse al lado para que estudien, amplíen estas ideas. Entonces, fíjense bien, en este símbolo o en esta imagen del fondo oscuro, el círculo y el punto central, está toda la cosmogénesis. Toda la cosmogénesis. De ahí que es fundamental que la estudiemos en detalle. Entonces, siempre cuenten los elementos y describan los elementos. Y yo les pido que usen la doctrina secreta y lo describan por su cuenta, en voz, así, hablada, ¿verdad? No solamente lo piensen, que se oigan a sí mismos. Tenemos el punto en el círculo, que es el punto en el huevo del mundo, que es el germen dentro del huevo del mundo. Del punto o germen se desarrollará el universo, que es el todo, el cosmos infinito y periódico. Ese germen, ese punto es latente o activo periódicamente y por turnos en estados de reposo y estados de manifestación. ¿Lo ven? El punto es el germen en el disco, el plano blanco del círculo es el huevo del mundo. El cuadro oscuro es la eternidad del espacio, aquel misterio de este universo. Recuerden entonces, hay un axioma metafísico con el cual comienza Blavatsky. Axioma es algo que naturalmente lo debemos reconocer como cierto, como verdadero. Tiene que despertarnos los axiomas. Cuando encontremos uno, es un despertamiento. ¡Wow! Es cierto, yo lo veo. El universo es eterno y periódico al mismo tiempo. O como a mí me gusta decirlo, eternamente periódico. Y aquí está descrito el comienzo de esa periodicidad y el estado eterno del universo. Fíjense bien, en un estado periódico que es eterno, al mismo tiempo hay que ver esas dos condiciones al mismo tiempo en nuestra mente. Es muy difícil, pero eso es un estado místico, el que se puede ver que el universo sea eterno y periódico al mismo tiempo. Y hay que estudiar bien estas ideas, concentrarse en ellas, contemplarlas, y de pronto aparece este axioma como una verdad. ¿Qué es la verdad? Platón la define como aquella idea eterna que le da a las cosas su veracidad, su existencia, su lugar y función en el universo. Eso es lo que es la verdad. Es una idea abstracta, en otras palabras, que proporciona, que informa, que impregna, como dice un amigo mío por ahí en Costa Rica, que impregna todo, las cosas y los seres, y le da su existencia, le da su función, se le da su relación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que es una verdad, un axioma metafísico. Naturalmente tiene que aparecer en nosotros como cierto. Entonces, sigue la doctrina secreta en el proemio primera página. El único círculo es la unidad divina. ¿Vieron la idea esta? El único círculo, el círculo que estamos estudiando, ahí tienen una imagen de las dos primeras páginas de ese manuscrito arcaico. Esta es otra imagen,
la unidad divina de donde todo procede y a todo vuelve. Ahí tenemos el aspecto eterno y periódico. El aspecto eterno es la parte divina. El aspecto periódico, unidad, donde todo procede y de donde todo vuelve. ¿Por qué unidad da la idea de periodicidad? Porque no es el uno. El uno es el círculo. La unidad es su cualidad. Eso va a llegar a ser la absolutidad. Recuerden que cuando tiene la idad, cuando un sustantivo, un nombre, se le agrega idad, lo convierte uno en un adjetivo y adquiere la calidad y la cualidad de aquello que está describiendo. Oscuridad. Hay una oscuridad en este cuarto. El cuarto adquiere la cualidad de la idea del oscuro. En este caso, la idea del uno, del único círculo. Esa es la eternidad del universo. Y ahora es la unidad divina de todo, procede y a donde todo vuelve. O sea, del punto todo procede y al punto todo vuelve en pralaya. Estoy usando la palabra pralaya como reposo para que estemos acostumbrados al sánscrito. Son palabras que ayudan y se estudian libros vedantinos, etc. Esto ya es más fácil. Manvantara, pralaya, manifestación y reposo. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana. Fíjense bien, su circunferencia, con su punto en el centro, por aquí es su circunferencia, indica ¿qué cosa? Inmediatamente, la circunferencia del círculo indica la presencia abstracta siempre incognoscible. ¡Wow! Lo va a llamar Blavatsky la deidad. Aquello. Es una idea extraordinaria, muy mística, muy abstracta, muy filosófica, muy religiosa en el sentido de ser uno con ella. Entonces, la ven el símbolo, la circunferencia indican, lo sienten, la presencia abstracta siempre incognoscible. Esa idea de la presencia abstracta se estudia extraordinariamente en la voz del silencio, cuando ya se va a hablar de ese plano, el alma universal, aunque las dos son una, como alaya. Ya más sobre eso vamos a hablar después. Entonces, ser uno con el universo es sentir esa presencia abstracta, siempre incognoscible, porque ese plano blanco dentro de ese círculo es el alma universal o el alma del universo, el anima mundi de los herméticos, el alaya en el budismo, akasha en Vedanta, pero las dos son una. Por favor, esta línea, desde el único círculo a las dos son una, léanla, reléanla, imagínensela, estudien, traten de contemplarla, porque aquí está el todo de la doctrina secreta y la voz del silencio. Estos son los tres elementos que encontramos tres ideas, y estudienlas independientemente, únenlas y vean lo que es la presencia abstracta, siempre incognoscible, la deidad incognoscible que no se puede ver con los ojos físicos, pero indica la presencia abstracta. Y el alma universal, que es nuestro maestro interno, que va a ser también, en otro aspecto, la sabiduría divina. Ya vamos a estudiar eso mucho mejor. Nuevamente, me estoy deteniendo en esta página primera, como les dije, es la puerta de entrada de la doctrina secreta.
Entonces, tengan presente en la mente estas dos ideas o imágenes del universo, eterno y periódico al mismo tiempo. En el lado derecho en el lado izquierdo, perdón, tienen la eternidad del universo y con esa imagen del fondo oscuro, el círculo blanco. Esta es la idea de lo absoluto. Esa es la palabra nueva que estoy introduciendo, que más adelante la va a introducir Blavatsky. También se describe como cosmos, aunque después el cosmos también se puede decir que es el universo en pralaya, en reposo. Entonces, por un lado tenemos la idea de lo absoluto, la eternidad del universo, y por otro lado, al mismo tiempo, la periodicidad del universo en sus dos turnos, cíclicamente, reposo y manifestación. Pralaya y manifestación. Reposo y manifestación en la ciencia moderna se la llama formación del universo. Entonces tenemos en los comentarios de la logia de la doctrina secreta, en la logia de Blavatsky, logia Blavatsky en Londres, en 1889, 90 por ahí, entonces introducen las ideas de lo absoluto y la absolutidad, y como absolutidad, ese círculo blanco en el fondo oscuro aparece como un círculo oscuro con el punto oscuro. Todo es oscuro, eso es la absolutidad. El universo en pralaya, todo es oscuro. Ese es el estado de la absolutidad. Toma la cualidad de lo absoluto, de su estado eterno, pero sabiendo uno que al mismo tiempo es periódico y vamos a tener entonces un nuevo ciclo que es que comienza con el despertar del universo, que es el universo manifestado. Piensen en esta imagen, trabájenla, vean cómo esta imagen está también representada en otras tradiciones que hablan de la periodicidad del universo y van a ampliar estas ideas. Vocabulario es muy importante. Cosmos en la eternidad, universo, eterno y periódico. Periódico, reposo pralaya, manifestación manvantara. El despertar de la energía, emanación de la palabra, del logos, eso lo vamos a estudiar con más detalle en el futuro. Y ahí ven dos ideas que van a ser parte de lo que es la manifestación del universo, la formación del universo, el estado de manvantara, donde comienza despertando la energía y la emanación de la palabra. En la Biblia tenemos hágase la luz, por ejemplo. Simbología universal, fondo oscuro, círculo negro, círculo blanco, punto en el centro del círculo. Esta es la simbología universal. Seguimos adelante. Para terminar la página 1, que eso lo leímos en la sesión 2, tenemos entonces que habíamos leído esto y vamos a repetirlo hasta el final. El punto en el disco, por favor, cuando lea, imagínenselo o dibújenlo. Eso lo interiorizan, ¿verdad? Este es un proceso muy importante de interiorización de las ideas teosóficas para poderlas contemplar, concentrarse, contemplarlas y unirnos con ella. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, el germen dentro de este último que desarrollará el universo. El germen desarrollará el universo, que es el todo, el cosmos infinito y periódico. Este germen es latente y activo, periódicamente y por turnos, recuerden, por turnos, ciclos manvantáricos y de pralaya. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. ¿Qué significa el círculo en nuestra casa? De ahí procedimos, de ahí volvemos. Esos son los ciclos de la naturaleza. Ese es el ciclo más importante de nosotros. De ahí salimos, ahí volvemos. ¿Cómo salimos y cómo volvemos? Como mónadas, y eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado,
por razón de la limitación de la mente humana, y ahí que todos tenemos esa limitación, todos nosotros, indica, y esto es que una presencia mística, un sentimiento místico tiene que evocar esto. La presencia abstracta siempre incognoscible. Y en su plano tenemos el alma universal, aunque las dos son una. El que quiere ampliar esta idea de por qué se usan las mismas palabras, alma universal y alma de un ser humano, tienen que estudiar el Timeo y el Filebo de Platón, entre otros, donde él hace la analogía del universo con el ser humano y dice, así como un ser humano tiene un cuerpo y como está en movimiento y en búsqueda de sí mismo, etcétera, tiene un alma del mismo, de la misma manera como analogía. Cuando observan y contemplan el universo, van a ver que tiene una estructura física como el ser humano y por lo tanto en ese movimiento que vemos tiene un alma. Movimiento, alma. Muy interesante. Y ahí está toda una explicación dialéctica muy importante. Entonces, para terminar, esa página dice lo siguiente. El ser blanca, solo la superficie del disco y negro, el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento blanco, plano blanco, ¿verdad? Estamos en Manvantara, en manifestación, aunque todavía opaco y brumoso al comienzo, ¿verdad? Que el hombre puede alcanzar. En ese plano, oigan bien, en este plano se originan, ya sabemos que ese germen es el que va a causar el desarrollo del universo. Recuerden aquí, el germen dentro de este último se desarrollará el universo. Aquí continúa con esta idea y dice lo siguiente. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas. ¿Qué manifestaciones manvantáricas ocurren en este plano del alma del universo? Los 7 globos en sus 4 planos inferiores. Esa es la ley del Manvantara que está en el resumen, o disculpe, que está en la estancia sexta de la Doctrina Secreta, volumen primero, cuando ya habla ahora de la evolución de las mónadas. Esto es lo que significa manifestaciones manvantáricas, de ciclos, de rondas, de cadenas, de planetas, sistemas solares, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. En este plano, el alma del universo, se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma es donde dormita, fíjense una palabra muy humana, está en reposo, inactiva, durante el pralaya, el pensamiento divino, la mente del universo, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Este es otro axioma, otra verdad, por decirlo así, que le da certeza, que le da vida, que le da luz al universo, y este plan de todas las cosmogonías y teogonías aparece. Esa es la función de este pensamiento divino. Algo muy interesante, ¿verdad? Entonces recuerden, ideas que hemos estudiado en estos momentos, el huevo del mundo, aquí tienen una imagen de un amuleto gnóstico, donde tenemos el huevo del mundo con su energía, la energía, es la serpiente, símbolo de la sabiduría, como los nagas, ¿se acuerdan? A los que han estudiado esto, también la serpiente como símbolo de Fohat, como de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Como el dragón divino de la sabiduría, todo esto está en relación con esta alma universal. Aparte de lo que hemos dicho del vocabulario, tenemos la unidad divina, el alma universal, Alaya Anima Mundi, este plano donde está el campo de actividad que es septenario,
Ahí se origina la manifestación del universo, Dharmita, Pralaya, pensamiento divino, el plan. Entonces tenemos nuevamente, esto se los pongo y repongo, una palabra muy importante, es que la vean, eternidad, periodicidad. ¿Qué significa esto? La eternidad, el cosmos en la eternidad, pero sabemos que al mismo tiempo es periódico, entonces antes de volver a despertar que ya estamos en la periodicidad. Esta es la primera etapa en cuando el punto del punto emerge y aparece el universo. Ya tenemos el círculo blanco donde está la manifestación en reposo, 7 eternidades, y como solo tenemos el punto, ese punto se va a llamar luego el logos inmanifestado, porque es el punto de contacto entre la manifestación del universo y el reposo del universo. Eso está en ese punto. Si no tuviéramos ese punto inmanifestado sin dimensiones, tendríamos que tener un Dios afuera del universo creando el universo. Pero como tenemos ese punto que es al mismo tiempo inmanifestado y está en estos dos aspectos periódicos del universo, es eterno. ¿Lo ven? Ese punto es eterno. Estudienlo bien esto. Le van a aparecer ideas en su mente extraordinarias. Les quiero también, para terminar el estudio de hoy, que hay una nota de pie que lo vamos a estudiar en el próximo video sobre el pensamiento divino. Y habla entonces en esa nota de pie de cómo Van Hartman expresó la idea inconsciente de este pensamiento divino, de esta mente universal, de esta deidad incognoscible. Lo que les quiero decir es que aquí tienen una nota de pie, digo, mía, Von Hartmann, que en la doctrina secreta esto no está, pero lo vamos a estudiar en la próxima vez. Quiero mostrarles dónde está, de dónde extraje esto, porque es una referencia muy importante para el estudio de la teosofía, de dónde están estas notas, de dónde saqué estas notas, etcétera, etcétera. Y les voy a mostrar cómo llegar a ella, cómo bajar, descargar el libro de estas notas para que las estudien, las tengan a la mano. Estas están en inglés, pero ahora con los teléfonos estos extraordinarios que tenemos, la podemos traducir al español fácilmente. Bien, con esto vamos a terminar la sesión 3. Recuerden, son perlitas y estudienlas, por favor. Muchas gracias. Tenemos a Carolina, Daniel también presentes y me gustaría preguntarles si algo no quedó claro o tiene algún comentario. A mí me gustaría, si podrías expandir o explicar un poco mejor en la lámina 27 cuando dice la manifestación después de las 7 eternidades o reposo. Eso se refiere porque todo es septenario y porque son 7 procesos cósmicos o 7 ciclos de actividad. Exactamente, exactamente. Ahí puse 2 notas que están adelantadas, por supuesto. Entonces, fíjense bien, la doctrina secreta comienza con las estancias de Xi'an hablando de 7 eternidades. ¿Te acuerdas de eso? Dice lo siguiente, la estancia primera de la shloka o versículo número 1 dice el eterno pariente, la eterna pariente o la eterna madre. No digan el eterno padre porque no es masculino en la doctrina secreta, es femenina, madre está mejor. Pariente es perfecto porque es la palabra que escogió Blavatsky. Leo, la eterna pariente envuelta en sus siempre invisibles vestiduras
había dormitado, o vean la palabra dormitado, que ya la había usado antes, una vez más por 7 eternidades. Entonces, lo que quiere decir es eso, y gracias por la pregunta, 7 eternidades, nos dice Blavatsky, en esas reuniones en Londres sobre preguntas y respuestas a la doctrina secreta, que ella usó 7 para hablar que dura lo mismo que 7 ciclos, ciclos grandísimos, que forman el día del universo. Y así como hay 7 ciclos que forman el universo, o el universo, la formación del universo, viven 7 ciclos, lo mismo en el estado de reposo hay 7 eternidades. Entonces es como una analogía. En realidad, lo que yo digo que quiere decir con ello es que el tiempo que dura el universo en Manvantara es el mismo tiempo que dura en reposo, en Pralaya. El otro punto en esto, y gracias por recordarme que escribí esto, dice, ¿quién despierta el universo? Porque si todo está en reposo, y todo es inactivo, ¿dónde está el despertador, verdad? ¿Dónde está el reloj que nos despierta? Y ella lo llama Karana o Karana, la causa eterna. Está en la página 40. De eso vamos a hablar después. Carolina, ¿qué piensas entonces? Y me imaginé que era eso, que eran los 7 ciclos y 7 ciclos. nos da a entender que un Manvantara tiene la misma duración que el Pralaya, y también lo asocié con los 7 días que nos habla la iglesia que duró la construcción del mundo, de Dios, según la iglesia cristiana. Cierto. Todo como está relacionado al número 7. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Daniel, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Sí, Martín, yo quería ver si podías comentar un poquito más sobre cuando decimos que, bueno, dice Blavatsky que en ese disco blanco, ¿verdad? Se van a manifestar los innumerables universos, ¿no? Ajá. De una manera sectenaria, pero comentaste que solamente los mundos o las cadenas en los 4 inferiores. Sí. Exacto. Entonces, si puedes de repente aclararlo, Entonces, o sea, hay hablar un dos, poquito más de eso. hay dos ideas que mencionaste. La palabra plural de universos, ¿cierto? Ujú. Y que ella habla de un universo, que es serial. En la doctrina secreta no hay universos múltiples separados en ese fondo oscuro, porque el fondo oscuro y el plano blanco del círculo es el mismo espacio. La imagen que ella nos da de un cuadrado oscuro y un círculo blanco es solamente un símbolo, es una idea para estudiar, porque ella nos dice, recuerden, que el círculo, el centro está en todos lados y el círculo en ninguno, o viceversa. El círculo está en todos lados y el punto en todos lados y en ninguna parte. O sea, el espacio blanco y el espacio negro es el mismo. O sea, solamente hay un universo donde cíclicamente aparece y desaparece. Eso es lo que es la periodicidad, en turnos. Universos aparecen y desaparecen. ¿Estamos? Eso es lo que nos dice la doctrina secreta. Hay mucha gente que ve, y científicos modernos, que deben haber varios universos. Otros los ven más teosóficamente, donde son universos dentro de universos, como en varias dimensiones. De eso también habla Blavatsky, de varias dimensiones, extraído de la Kabbalah y de los vedantinos, donde hablan de los lokas y de las talas, etcétera, etcétera. Entonces, y de los varios planos de la naturaleza, de los 10 sefirot, etcétera, en Kabbalah, cada uno es un plano de actividad. Entonces tenemos dos maneras de verlo. Una no es teosófica, donde hay muchos universos en este fondo negro, no conectados entre ellos. Esto no es la doctrina secreta, a menos que ella solamente habla de uno de ellos, ¿verdad?
como dijo Einstein, cuando no hay nada no puede haber transmisión de información. En esa oscuridad no hay nada, no puede haber transmisión de información. Entonces, recuerda, el fondo, el disco blanco, el espacio del disco blanco es el mismo espacio del cuadrado oscuro. Y los universos son en secuencia, uno detrás de otro. Ahora, cuando el universo emana, se manifiesta, emana de ese punto, se manifiesta o se forma, entonces viene la ley de la formación del universo, que la podemos verlo más adelante, donde ella dice que todo el universo se forma, se manifiesta de acuerdo a una ley septenaria en los 4 planos inferiores en cadenas planetarias con 7 globos en cada cadena planetaria. El globo más inferior es el planeta físico. Esa es la idea, ¿verdad? Los 7 planos superiores son muy metafísicos o sutiles para que haya vida o haya habitación, ¿verdad? Los tres superiores. Los 3 superiores, gracias. Gracias. Y hay citas que podemos ver. Correcto. Bien, Gracias. más o menos. Gracias, sí. Gracias, Martín. Bueno, vamos a verlo hasta aquí. Tenemos bastante tiempo. Las quiero hacer cortitas. Y por favor, estudienlo, véanlo de esta manera, analícenlo, incorpórenlo, vean la magnificencia de este mundo místico, metafísico, de la primera página del proemio. En la próxima, en la sección 4, vamos a tocar un poquito más, un repasito de esto y vamos a ver la nota de la página primera. Daniel, ¿tienes algo más? Sí, que recuerden también enviar las preguntas por YouTube. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, que Martín pues, también la puede responder por allí. Muchas gracias. Nos vemos en la sesión 4.